el consumo de agua, vamos a ver cómo podemos nosotros saber cuánta agua consumimos en nuestra vivienda. También el volumen de agua que podemos captar, porque como ya lo mencioné, no se puede captar lo mismo en todos los lugares. También la conducción, cómo realizamos la conducción desde el techo hacia la cisterna y de la cisterna hasta el punto en que vamos a aprovechar el agua. También vamos a ver alternativas de almacenamiento de agua, alternativas de tratamiento, de bombeo y finalmente algo sobre los costos. Vamos a iniciar entonces con el primer tema, que es cálculo del consumo de agua. ¿Cómo nosotros podemos saber cuánta agua consumimos? Y la mayoría de nosotros no sabe cuánta agua consume en su vivienda. Sin embargo, hay algunas herramientas y una de ellas pues la encontramos en internet. Les voy a mostrar esta página muy sencilla que, aunque no vamos a realizar el ejercicio para no consumirnos tanto tiempo, eh, ustedes ya con más calma pueden ingresar a esta página que se llama tuhuellaecológica.org. Y si ustedes van rellenando aquí las casillas, por ejemplo, dice, empezamos por el WC y nos hace la primera pregunta: ¿cuántas veces vacías la cisterna al día? Se refiere al tanque del WC, ¿cuántas veces lo vaciamos al día? Vamos a suponer que fueran 6. Y luego nos pregunta, ¿tienes instalado algún sistema ahorrador en el WC? Si no lo tenemos, lo dejamos así, no tengo ningún sistema, y luego calculamos. Esta herramienta nos dice que gastamos 21.900 litros de agua en un año tan solo por usar el WC. Y así podemos continuar con las siguientes secciones hasta obtener un volumen anual de agua que consumimos. Regresamos a la presentación. Pero si nosotros queremos saber, si queremos utilizar el agua para el consumo animal, necesitamos recurrir a otras fuentes para saber cuánta agua beben los animales. Y un ejemplo es esta página donde pueden ustedes encontrar al final una tablita donde nos dice cuánto beben algunos animales, por ejemplo, los bovinos, las vacas lecheras, caballos, ovejas, corderos, pollos. Y así nosotros vamos sumando la cantidad, de acuerdo con la cantidad de animales que tengamos, podemos ir sumando y al final de cuentas obtener un volumen, es decir, un gasto que nosotros realizamos anualmente. Pero también si queremos utilizar el agua para el riego de cultivos, podemos utilizar esta página de la FAO que nos dice cuánto es el uso consultivo de algunos cultivos, es decir, cuánto necesitamos de agua para lograr la producción de algunos de esos cultivos como alfalfa, eh, algodón, maíz, melón, entre otros. Pues sin duda puede haber otras fuentes donde ustedes pueden consultar estos tipos de consumo. Pero como mencioné al principio, vamos a ver en esta plática sobre el uso doméstico, el uso que le damos en el hogar. Y para eso la Organización Mundial de la Salud dice que con 100 litros por persona por día se puede, con 100 litros de agua una persona puede satisfacer de manera adecuada sus necesidades. Entonces vamos a tomar ese dato, porque ese dato ya considera el consumo humano, o sea, agua para beber, para cocinar, para lavar la ropa. Entonces vamos a tomar ese dato de 100 litros por persona por día y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos, que hay una familia de 4 integrantes y con ese dato de 100 litros por persona por día, esa familia estaría gastando alrededor de 400 litros de agua por día. Por mes sería un estimado de 12,000 litros de agua y por año serían 144,000 litros. Hasta ahí, si se dan cuenta, es muy sencillo de calcular, simplemente fuimos sumando y multiplicando hasta obtener el consumo de agua anual. Y hasta ahí terminamos la parte de cómo determinar el consumo de agua, es decir, el agua que necesitamos. Pasemos ahora al siguiente tema, cómo saber el volumen de agua que se puede captar. Y para saber el volumen de agua que nosotros podemos captar, tenemos que saber que este volumen depende de dos factores, que es la cantidad de lluvia y la superficie de captación.
¿Cómo podemos saber la cantidad que llueve en nuestra localidad? En primer lugar, bueno, hay varias fuentes donde nosotros podemos consultar este dato. Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua. Voy a abrir la siguiente página. Al abrir esta página, ustedes se darán cuenta que hay todos esos círculos verdes con una palomita representan una estación climatológica. Si yo me acerco a cualquiera de esas estaciones climatológicas y le doy clic, me dice de dónde es, a qué altitud se encuentra, en qué coordenadas se encuentra. Y para obtener los datos de precipitación mensual y anual, voy a entrar aquí donde dice normales 1981-2010 para conocer los datos de los últimos 30 años. Y cuando abro esta normal climatológica, me dice acá los datos de la estación climatológica y también algunos datos climatológicos como temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima y la precipitación. Aquí está la precipitación que nos interesa para nuestros cálculos de nuestro sistema. Aquí está por columnas, enero, febrero, marzo, etcétera. Aquí tenemos los valores mensuales de precipitación y en la última columna tenemos el valor anual de precipitación. Así podemos obtener nosotros el dato de cuánta agua llueve en nuestra localidad. Lógicamente, como pudimos ver en la página, no sé si ustedes conozcan o quienes conocen Google Earth, se darán cuenta de que en esta página del Servicio Meteorológico Nacional no podemos visualizar el nombre de las localidades. Entonces, uno de los métodos que podemos utilizar es descargar este archivo que dice acá, descargar KMZ. Podemos descargar nosotros este archivo KMZ, yo ya lo tengo descargado acá, y abrirlo en Google Earth. Vamos a ver cómo se hace esto de manera rápida. Nos vamos a la página de Google Earth en línea. Aquí está Google Earth en línea. Esta página es un poquito pesada, por lo tanto tenemos que esperar un poquito más a que cargue. Y una vez que carga, vamos a nosotros a subir el archivo que hemos descargado KMZ del Servicio Meteorológico Nacional. En esta página sí vamos a nosotros a poder visualizar las localidades y en este caso a buscar la localidad que nos interesa. Está tardando un poquito en cargar porque sí es pesada, pero ya se abrió. Como pueden ver ustedes rápidamente, podemos visualizar las localidades y vamos a cargar entonces el archivo que descargamos. Yo ya lo tengo cargado aquí, pero lo voy a eliminar para que vean cómo es el procedimiento. En este botón que dice proyectos, dice crear un proyecto y entonces nosotros vamos a ir a abrir. Dice importar archivo KML del ordenador y entonces voy a buscar el archivo que descargué para que se puedan cargar las estaciones climatológicas. Como pueden ver ustedes, ya tenemos las estaciones climatológicas y podemos buscar nuestra localidad aquí en este botón de buscar. Yo voy a ponerle Chapingo, Texcoco, y ya me lleva a Chapingo como un ejemplo. Y aquí tenemos la estación 15.170. Si yo le doy clic a esta estación, me aparece el siguiente recuadro. En este recuadro yo puedo descargar las normales climatológicas, pero ahorita tiene un error la página y cuando le doy clic a normales me manda un error. Pero hay algo importante, que aquí ya podemos visualizar cuál es la estación climatológica que nos interesa. En este caso es la 15.170. Entonces ustedes se pueden regresar a la página del Servicio Meteorológico Nacional
y pueden ingresar. Ahorita vamos a ir hacia allá, donde dice climatología. Nos vamos a ir a esta opción de información climatológica y normales climatológicas por estado. Y lo que vamos a hacer es buscar el estado que nos corresponde. En este caso es el estado de México. Y aquí vamos a buscar la estación 15,170. Aquí está 15,170 Chapingo y nos vamos a la normal de 1981 a 2010. Y aquí está la estación, como la que les había mostrado anteriormente. Aquí consultamos la precipitación mensual y por último encontramos la columna de precipitación anual, que para el caso de Chapingo es 598.6 milímetros anuales. Pero hay otras opciones. Estas opciones, la 2 y la 3, no se las voy a mostrar porque es un poquito más complejo de extraer la información. Esta de base de datos climatológica nacional nos proporciona información de precipitación diaria o temperatura también. O tenemos esta página de worldclim.org. Ahí podemos obtener información climatológica también de temperatura, precipitación, humedad, entre otros, pero tiene la desventaja de que tenemos que cargar esa información en un software de información geográfica como lo es ArcGIS o QGIS. Entonces, les voy a mostrar la última opción, que para los cálculos que nosotros necesitamos, esta puede ser suficiente. Es de la página Capital Sustentable. Voy a entrar a esta página y van a ver ustedes cómo esta es más fácil de utilizar. Esta herramienta fue desarrollada por Fundación Cántaro Azul, Isla Urbana y otras que se encuentran aquí. Vean ustedes cómo si nosotros ingresamos, se tarda un poquito también en cargar. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, Chapingo, y le voy a dar clic al botón buscar, nos lleva hasta Chapingo y nos dice cuánto llueve en Chapingo. Nosotros podemos darle la opción de que nos busque en la localidad que nos interese. Aquí nos dice que la precipitación media anual es de 601 milímetros y es bastante congruente con la normal climatológica, donde vimos que era 598.6 milímetros. Esta herramienta tiene la ventaja que como está basada en el worldclim.org, podemos darle el lugar que se nos ocurra del mundo y nos va a dar la precipitación de ese lugar. Voy a poner solo como un ejemplo el Cairo en Egipto y nos va a dar la precipitación de ese lugar. Se tarda un poquito en cargar, pero solamente para mostrarles cómo tiene esa ventaja de que en cualquier lugar del mundo podemos nosotros obtener ese dato. Dice que en el Cairo llueve 26 milímetros anuales. Pero bueno, vamos a regresarnos a Chapingo para obtener el dato que ya habíamos encontrado. Esta herramienta la vamos a ver un poquito más a detalle en la presentación, en otras diapositivas más adelante. Pero esa es una forma en que nosotros podamos utilizar la precipitación de nuestra localidad, esté donde esté. El siguiente punto es calcular la superficie de captación, porque como mencioné en unas diapositivas anteriores, saber cuánta agua podemos captar depende de cuánto llueve y de cuál es la superficie de captación con la que contamos. Y primero es importante mencionar esto, que para que nosotros midamos la superficie que nos interesa, no tenemos que medir la superficie del techo, sino que tenemos que medir lo que se llama huella de techo, como se ve aquí en la imagen de la derecha. Y la huella de techo es, por así decirlo, es el desplante de la casa, las medidas de la casa y no exactamente la del techo. Y esto varía mucho más cuando los techos son más inclinados. Bien, y así como entre paréntesis, vamos a ver este dato que va a ser útil más adelante. Cómo convertir de volumen a láminas de agua, porque se habrán dado cuenta que
que la precipitación la obtenemos en milímetros, pero eso en volumen, ¿cuánto es? Bueno, este esquema nos ayuda a comprender ese punto. Si nosotros vaciáramos una botella de agua de 1 litro de capacidad en un cubo de 1 metro cuadrado de superficie, 1 litro en un cubo de 1 metro cuadrado de superficie, ¿cuánto subiría el nivel en ese cubo? Hicimos un acercamiento de esta esquinita para ver cuánto sube, porque en realidad es poquito, y es 1 milímetro. Si nosotros vaciamos 1 litro en 1 metro cuadrado, el nivel subiría 1 milímetro de lámina. Y recordemos que la lluvia está dada en milímetros, entonces hacemos la conversión. En 1 metro cuadrado, 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Pongamos un ejemplo entonces para ir estimando los resultados que estamos obteniendo. Regresemos a esa familia de 4 integrantes que tiene una demanda anual de agua de 144 metros cúbicos. Vamos a imaginar que la superficie de captación de la vivienda de esta familia es de 90 metros cuadrados. Habíamos dicho entonces que por cada milímetro de lluvia es 1 litro de agua, pero en 1 metro cuadrado. Si esta familia tiene 90 metros cuadrados, vamos a ver a cuánto equivale, ¿verdad? Pero sabemos que esta familia, en el lugar en donde vive, pues no llueve 1 milímetro, sino que vamos a pensar que esta familia vive muy cerca de Chapingo, y vamos a tomar el dato de precipitación anual de 598 milímetros, y ver que esta es la distribución mensual en esa estación climatológica. Entonces, el primer dato preliminar que tenemos que calcular de cuánta agua podemos captar es el siguiente: 598 milímetros de agua que llueven por los 90 metros cuadrados de superficie del techo. Podríamos captar de manera preliminar, porque vamos a hacerle unos ajustes a este dato, 53.820 litros de agua en un año. Pero es aquí donde vienen los ajustes. Y lo que pasa es que hay meses, como bien sabemos, en los que llueve menos y meses en los que llueve mucho más. Y en esos meses en los que llueve poquito, el agua que podemos captar a veces son lloviznas breves que con la evaporación perdemos toda esa agua. O los techos están sucios y entonces el agua que llueve simplemente sirve para lavar los techos y no se puede utilizar. Entonces, un criterio que muchos utilizan y también que la experiencia les ha dado es que es mejor eliminar esos meses en los que llueve menos de 30 milímetros mensuales. Y vamos a eliminar esos meses que en la estación de Chapingo corresponde a enero, febrero, marzo y abril, noviembre y diciembre. Y vamos a hacer la suma de los meses en los que la precipitación supera los 30 milímetros mensuales. Y cuando hacemos esa suma, obtenemos el dato de 521.3 milímetros. Ya le hicimos un ajuste a la lluvia de esa estación climatológica. Continuamos entonces con el ejercicio que traíamos de esta familia de 144 metros cúbicos de demanda de agua en una vivienda de 90 metros cuadrados. Y el otro dato que tenemos ahora es que la lluvia anual ya no es el que teníamos de 598 milímetros, sino 521.3 milímetros, que convertido a metros lo dividimos entre 100 y sería 0.5213 metros. Entonces ya podemos hacer el siguiente enunciado, que si por cada milímetro de lluvia podemos captar 90 litros de agua, en esta casa de 90 metros cuadrados, con 521.3 milímetros de lluvia podríamos captar, y hacemos la multiplicación de 521.3 por los 90 metros cuadrados, podríamos captar 46.900 litros de agua en un año, con ese primer ajuste, pero todavía tenemos que hacer otros ajustes. Y el siguiente ajuste es el coeficiente de captación, porque cuando llueve, en nuestros techos perdemos agua, ya sea por salpicamiento, porque el viento se lleva una parte de esa lluvia, o por la evaporación. Entonces, lo que realmente podemos captar es aproximadamente el 85% de lo que llueve
en esa área de nuestro techo. Por eso le aplicamos un coeficiente de captación de 0.85. Pero también hay otras pérdidas en el coeficiente de escurrimiento, y esas pérdidas dependen del tipo de techo que tengamos. Una losa, por ejemplo, absorbe más agua que un techo de lámina o una superficie de geomembrana. Cada una tiene un coeficiente de escurrimiento distinto. Vamos a imaginar que esta vivienda, del ejemplo que estamos viendo, tenga una losa de concreto, entonces vamos a utilizar un coeficiente de escurrimiento de 0.8. ¿Cómo nosotros obtenemos ahora sí el volumen neto que podemos captar? Como dice aquí la fórmula, vamos a multiplicar la lluvia en metros por el área de captación en metros cuadrados, por el coeficiente de captación que es 0.85 y por el coeficiente de escurrimiento. Vamos a aplicar esa fórmula aquí. Recordemos que 0.5213 es lo que llueve en la estación climatológica de Chapingo, ya descontándole. Multiplicamos por 90 metros cuadrados, que es lo que mide la superficie de la vivienda, por el coeficiente de captación y por el coeficiente de escurrimiento. Lo que podemos captar, lo más real posible, en este punto es de 31.903 litros en un año, que para que nos demos una idea de a cuánto equivale esto, sería el equivalente a unos 29 tinacos de 1.100 litros. Muy bien. ¿Para qué utilizamos estos datos? Lo que necesitamos es saber en qué porcentaje el agua de lluvia satisface nuestras necesidades de consumo. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica, las barras de color naranja equivalen al consumo de agua de esta familia. Pusimos el ejemplo de una familia de 4 personas y que dijimos que ellos consumen 12,000 litros de agua por mes. Vamos a suponer que en todos los meses consumen lo mismo, por eso las barras naranjas son del mismo tamaño. ¿Cuánto volumen de agua podemos captar? Esto equivale a las barras azules. Y en total, el volumen de agua que podemos captar en este lugar cerca de Chapingo y con una superficie de captación de 90 metros cuadrados es el 22% del total que consumimos. ¿Qué pasa? Si nosotros duplicamos la superficie de captación y nos vamos hasta 180 metros cuadrados, en ese caso duplicamos también el volumen que podemos captar en relación con el consumo total y subiría al 44%. Como pueden ver aquí en los meses de junio, julio y agosto ya tendríamos excedentes de agua. Entonces, podemos calcular un dato importante, que es el siguiente. Podemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué área de captación se requiere para satisfacer las necesidades de esta familia de 144 metros cúbicos al año? ¿Con qué superficie de captación nosotros satisfaríamos el 100% de sus necesidades? Bueno, aplicamos la siguiente ecuación. Sabemos que el volumen neto captado se obtiene de la siguiente manera. Multiplicamos la lluvia en metros por el área de captación en metros cuadrados, por el coeficiente de captación y por el coeficiente de escurrimiento. Lo que hacemos es ahora despejar el área de captación de esta fórmula y el volumen neto captado ahora le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner demanda de agua, porque ahora ya tenemos una demanda de agua fija, que es de 144 metros cúbicos al año, y aplicamos la ecuación. Ahora vamos a dividir esa demanda de agua entre lo que llueve por el coeficiente de captación y por el coeficiente de escurrimiento. Ingresamos los datos para el ejemplo que veníamos manejando. Lo que necesitamos son 144 metros cúbicos, lo que llueve son 0.5213 metros, coeficiente de captación 0.85 y coeficiente de escurrimiento 0.8. En total, esta familia necesitaría 406.2 metros cuadrados para satisfacer sus necesidades de agua al 100%. Pasemos ahora al tema número 3, que es cómo conducimos el agua del techo a la cisterna y de la cisterna hacia el punto en que vamos a utilizar el agua.
Y lo primero que tenemos que saber es qué tipo de techo tenemos, porque si tenemos un techo de lámina acanalada, necesitamos captar el agua del techo con canaletas, pero si tenemos un techo de losa, necesitamos colocar una hilera de tabiques y encauzar el agua hacia una tubería que puede ser de PVC. Pero para ello hay especificaciones técnicas que tenemos que aplicar, qué tipo de tubería vamos a utilizar y qué tipo de canaleta vamos a utilizar. Y en este aspecto es importante mencionar que podríamos nosotros hacer los cálculos precisos utilizando la intensidad de la lluvia, utilizando el coeficiente de escurrimiento, la ecuación de Manning, pero sin embargo ya muchos ya han hecho experimentos en este sentido y algunas de sus conclusiones son las que pongo yo en esta diapositiva. El material más utilizado es el aluminio o acero galvanizado. El acero galvanizado es un poco más económico. Se recomienda una pendiente de 2%, tanto de la canaleta como de la tubería. Las dimensiones, como les decía, las dimensiones, para calcular las dimensiones exactas de la canaleta, tendríamos que aplicar varias ecuaciones y se puede hacer, por supuesto, pero vamos a aplicar algunos criterios que algunos han utilizado con mucha confiabilidad, que hasta 179 metros cuadrados, si nosotros tenemos superficie de hasta 179 metros cuadrados, podemos utilizar con confianza una canaleta de 15 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto, y si tenemos una superficie mayor de hasta 370 metros cuadrados, con confianza podríamos utilizar, una canaleta de 20 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. Y si utilizamos tubería de PVC, se recomienda también una pendiente de 2% y también podemos aplicar los siguientes criterios, que hasta 60 metros cuadrados de superficie se puede utilizar tubería de 2 pulgadas, de 60 a 120 metros cuadrados, tubería de 3 pulgadas, y de 120 a 250 metros cuadrados, tubería de 4 pulgadas. Nosotros ahí escogemos el calibre que vayamos a utilizar dependiendo de la superficie de nuestro techo. Pasemos ahora a las alternativas que tenemos para almacenar el agua. Después de haberla conducido, esa tubería tiene que ir hacia un sistema de almacenamiento, pero ese sistema de almacenamiento debe cubrir con 5 características indispensables. La primera es que no debe permitir la entrada de luz, porque si le entra luz a nuestro sistema de almacenamiento pueden empezar a crecer algas, que estas algas pueden no ser nocivas para nosotros, pero si esas algas pueden ser el alimento de bacterias que sí son nocivas para los seres humanos y entonces provocarnos enfermedades. Entonces, no hay que permitir que entre la luz a los sistemas de captación, a las estructuras de captación, tampoco que tenga elementos tóxicos, porque a veces se reutilizan recipientes que guardaban aceites, por ejemplo, y luego se quieren utilizar para el almacenamiento de agua, no es recomendable. Otro aspecto que debe cumplir es que no permita la entrada de insectos y otros animales por razones lógicas, ¿verdad? Para no contaminar el agua que almacenamos. Tampoco que represente riesgos de accidentes, que esté debidamente sellada con un candado adecuadamente cerrado. También es importante que no represente riesgos para la estabilidad de la vivienda. Si nosotros construimos la cisterna o la colocamos en un lugar donde pudiera desestabilizar nuestra vivienda, pues nos saldría más caro, ¿verdad? Luego reparar la vivienda. Y luego tenemos algunas alternativas que podemos utilizar para almacenar el agua. Una de ellas son estas cisternas, que pueden ustedes conseguirlas en Home Depot o en otras tiendas, pero también están las cisternas de geomembrana reforzadas con malla metálica. También se puede guardar el agua en estas bolsas de geomembrana o en estas estructuras que son cisternas de ferrocemento. Esta no está terminada, a esta le falta una tapa porque está bajo la superficie del suelo. O también podemos construir las cisternas tradicionales de tabiques que normalmente tienen formas rectangulares. Esas son las alternativas que existen para el almacenamiento. Pero si ustedes deciden construir su propia cisterna
y quieren hacerla de ferrocemento, voy a explicarles algunas características que se deben cumplir para el diseño de estas cisternas. En primer lugar, los materiales principales que necesitamos para construir una cisterna de ferrocemento es malla electrosoldada, malla hexagonal, cemento, arena, grava y alambre recocido, porque tenemos que hacer una combinación de fierro y cemento, de ahí su nombre. Y vienen aquí algunas herramientas también que podemos utilizar. En la fotografía es una cisterna de ferrocemento que está en proceso de construcción. Pero tenemos que hacer algunos cálculos si nosotros queremos diseñar nuestra cisterna a la medida, por así decirlo. Vamos a poner el ejemplo de 10 metros cúbicos, que nosotros queremos almacenar 10 metros cúbicos en nuestra cisterna. Lo primero que tenemos que considerar es que la malla electrosoldada que encontramos en el mercado normalmente mide 2.5 metros de ancho, o también se le dice de alto. Y el largo es lo que vamos a buscar nosotros con estos cálculos. Aquí está, esta imagen representa toda la malla electrosoldada, y entonces conocemos el ancho, pero no conocemos el largo. El objetivo es que nosotros utilicemos ese dato de 2.5 metros porque como las mallas vienen así de fábrica, podríamos hacer cisternas, por supuesto, más altas, pero tendríamos que unir algunas mallas electrosoldadas y eso ya le quita un poco de estabilidad. Entonces, lo recomendable es que la altura de nuestra cisterna sea de 2.5 metros o menos. Si es de menos, tendríamos que recortarle un poco. Pero ajustarnos a las medidas de fábrica trae muchas ventajas. Entonces, en este cilindro, como ya dijimos, la altura, esa es fija de 2.5 metros, y entonces nuestro objetivo va a ser que nosotros determinemos cuál es el perímetro de este círculo. Al conocer el perímetro de este círculo, vamos a nosotros a poder obtener el dato de la longitud de la malla que necesitamos. Y para eso utilizamos esta fórmula del volumen, que es pi por radio al cuadrado por la altura. En primer lugar, necesitamos calcular el radio. Y para encontrar el radio, nosotros hacemos el despeje de la fórmula que ya mencioné. Y el despeje, al despejar, va a quedar así la fórmula. Radio es igual a volumen, perdón, raíz cuadrada de volumen entre pi por la altura. Sustituyendo los datos, sabemos que el volumen que nosotros requerimos es de 10 metros cúbicos. El pi ya sabemos que es constante, el valor de pi, y por 2.3. ¿Por qué por 2.3? Si habíamos dicho que el ancho o la altura de la malla es 2.5. Bueno, aquí en este cilindro, cuando ya esté construido, nosotros vamos a necesitar construirle un piso y también una tapa a esta cisterna de ferrocemento. Entonces, tanto el piso como la tapa le quitan alrededor de 10 centímetros. 10 centímetros abajo y 10 centímetros arriba. Entonces, por eso le estamos descontando 20 centímetros a la altura del cilindro. Por eso le ponemos 2.3. Y así obtenemos un radio de 1.18 metros. Continuamos con los siguientes cálculos. En retroceso, comprobamos a ver qué volumen nos sale aplicando ese radio de 1.18 metros. Entonces, calculamos volumen es igual a pi por 1.18 al cuadrado por la altura de 2.3 y nos da los 10 metros cúbicos que estamos buscando. Pero hay que considerar lo siguiente, que el espesor de la cisterna, del lado derecho ven ustedes acá, es una representación de lo que sería el corte transversal de los muros de la cisterna. Estos círculos más oscuros representarían la malla que va inmersa en el concreto, y todo este recuadro de color gris representa el concreto que le vamos a colocar a nuestra cisterna, que debe tener unos 8 centímetros de espesor. Entonces, como ven ustedes, se le tiene que descontar unos 6 centímetros al radio para que podamos obtener los 10 metros cúbicos que estamos buscando. Entonces, para reponer, por decirlo así, esos 6 centímetros que perdemos en las paredes,
se lo vamos a agregar al valor del radio. Por eso este recuadrito verde donde dice radio es igual a 1.18 más 6 centímetros, es decir, convertido a metros, 0.06, es igual a 1.25 metros. Entonces, el radio que necesitamos que mida este cilindro es de 1.25 metros. Pero, como recordarán, estábamos buscando el perímetro de este círculo. Y el perímetro de este círculo lo calculamos a partir del radio que ya determinamos. Entonces, la fórmula del perímetro es igual a 2 veces el radio por pi. Sustituimos valores, entonces perímetro es igual a 2 por 1.25, que es este valor del radio, por pi, y tenemos que la longitud de la malla hasta este momento sería de 7.85 metros, pero hay que sumarle otros dos segmentos. A estos 7.85 metros de malla que ya obtuvimos, hay que sumarle un traslape de 0.5 metros, porque ahí donde se una la malla, necesitamos traslaparla y amarrarla para darle mayor fortaleza a la estructura. Entonces vamos a considerar un traslape de 50 centímetros, pero también hay que recordar que este cilindro va a tener una base al que hay que ponerle malla también, malla electrosoldada, porque es un piso en sí, y necesitamos 2.5 metros de malla para la base. En total tenemos que sumar 7.85, que era el perímetro que ya teníamos, más 0.5 metros, más 2.5 metros. En total necesitamos, para construir nuestra cisterna de ferrocemento con una capacidad de 10 metros cúbicos, necesitaríamos un tramo de 10.85 metros. Y aquí pueden observar ustedes de qué manera van colocadas esas mallas. Aquí están las mallas del lado derecho. La malla electrosoldada es la número 2. Por arriba de la malla electrosoldada se debe cubrir con malla hexagonal, que es la número 1, y la número 3 también es malla hexagonal. Por decirlo así, debemos formar una especie de sándwich, envolver totalmente la malla electrosoldada con malla hexagonal. Por lo tanto, si la malla electrosoldada mide de ancho 2.5 metros, necesitamos 5 metros para envolver totalmente la malla electrosoldada. ¿Y cómo conseguimos nosotros cubrir esa malla electrosoldada y lograr los 5 metros de ancho? Bueno, en el mercado ustedes van a encontrar estas medidas de altura de malla electrosoldada. Entonces lo que vamos a hacer es combinar algunos de estos de estos tipos de mallas para alcanzar los 5 metros. Y existen varias maneras, pero la más eficiente es la que utiliza una menor cantidad de mallas, que tengamos que unir una menor cantidad de mallas. Entonces, una manera es sumar dos rollos de malla de 1.75 metros de alto, que sería 1.75 más 1.75, tendríamos 3.5. Necesitamos 1.5 más para obtener los 5 metros para cubrir totalmente la malla electrosoldada. Entonces utilizamos dos de 1.75 y un tramo de 1.50. Vean ustedes acá en la imagen de la esquina inferior derecha, están aquí unos señores extendiendo las mallas hexagonales para colocar encima la malla electrosoldada y luego envolverla completamente. Aquí en esta diapositiva lo que muestro ya es lo que necesitamos de malla para construir nuestra cisterna. Entonces, esto es lo que necesitamos. Un tramo de malla electrosoldada calibre 66-66. Este punto es importante porque en el mercado podemos encontrar malla electrosoldada de menor calibre que se utiliza muchas veces para pavimentos, pero esta es la más recomendada porque el grosor de los alambres es mayor. Entonces, de esta malla necesitamos 10.85 metros de largo por 2.5 metros de ancho, que así viene de fábrica. También necesitamos un tramo de malla hexagonal, calibre 20-25, de 10.85 metros de largo, igual que la malla electrosoldada, por 1.5 metros de ancho. Y necesitaríamos dos tramos de malla hexagonal, calibre 20-25,
de 10.85 metros de largo, igual que las anteriores, pero por 1.75 metros de ancho. Con esto ya podríamos construir nuestra cisterna con estas medidas. ¿Y cómo la construimos? Bueno, en primer lugar tenemos que tejer la malla. Vean ustedes acá cómo están en esta fotografía unos señores uniendo las mallas por sus extremos laterales para lograr envolver completamente la malla electrosoldada, y luego van tejiendo la malla, es decir, van uniendo la malla que va en la parte inferior con la que va en la parte superior, y van uniéndola con un amarrador, de tal manera que quede la menor abertura posible para cuando el cemento entre en contacto con estas mallas. En la imagen de la esquina inferior izquierda, los señores ya envolvieron totalmente la malla electrosoldada y están dándole ahí los toques finales. Y en la esquina inferior derecha ya está construido el cilindro de pura malla, listo para introducirlo en el agujero, que debe tener prácticamente las mismas dimensiones. Y acá, pues, los procedimientos posteriores. Este es un ejemplo de una cisterna, pero construida en la superficie del suelo. Aquí está el procedimiento de colocación del piso y el aplanado en la imagen de abajo. Y en este sentido, me gustaría comentarles que, pues, muchas cisternas de ferrocemento que no se construyen bien suelen llegar a tener fugas, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las uniones, aquí en la unión de las paredes con el piso. En esta parte hay que colocarle lo que le llaman un chaflán para evitar que la presión del agua pueda hacer alguna grieta en esta parte de la cisterna. Este es uno de los puntos frágiles que hay que tomar en cuenta, y si se toman en cuenta bien los criterios técnicos, una cisterna de ferrocemento puede resistir muchos años sin fugas. Pasemos al tema número 5, que es cómo realizamos el tratamiento del agua. Y en este tema es importante mencionar lo siguiente, que a veces creemos que el agua de lluvia viene con muy buena calidad, y eso es cierto en algunas regiones rurales, pero no es lo mismo en las ciudades, donde el medio ambiente está más contaminado, los techos están más contaminados. Entonces, tenemos que aplicar algunos tratamientos para poder consumir el agua. Y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México recomienda lo siguiente. Vean ustedes aquí en la última fila, dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar al agua, tenemos que aplicar los siguientes tratamientos. Si queremos utilizar el agua para lavado de ropa, del coche, para lavar el piso, para el uso del sanitario, tenemos que aplicar el pretratamiento y el tratamiento primario. ¿Qué es el tratamiento primario? Bueno, son cartuchos de fibras y textiles que retienen sólidos de entre 30 y 130 micras. En realidad estos son muy fáciles de conseguir, en algunas ferreterías las venden, y el filtro de hojas es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Quiero mostrarles, no sé si se alcanza a ver en la cámara, este es un filtro de tratamiento primario que, si nosotros lo abrimos, encontramos aquí adentro el cartucho, que es el que retiene sólidos de entre 30 y 130 micras. Este se le tiene que cambiar cada cierto tiempo, dependiendo de la marca. Nos dicen cuánto es su vida útil y hay que cambiarla cuando se requiera. Pero si nosotros queremos utilizar el agua para uso potable, es decir, que entra en contacto con el humano, por ejemplo, para lavarse las manos, para lavarse los dientes, para bañarse, incluso para beber, tenemos que aplicar el tratamiento secundario y el tratamiento terciario. Las características de estos tratamientos ya son un poco más sofisticadas, como aquí ya podemos utilizar carbón activado, zeolita o KDF, también donde se retiene una mayor cantidad de sólidos más pequeñitos. Y en el tratamiento terciario, ya ahí lo que tenemos que hacer es reducir y eliminar los microorganismos que pueden llegar a causarnos infecciones estomacales, y para ello tenemos que utilizar algunos cartuchos, también se puede, como que contengan, o también podemos clorar el agua, o cartuchos que contengan plata coloidal, ozono, y hay algunas otras alternativas. Pero si queremos llegar al punto de purificar el agua, es decir, a un nivel de tratamiento
de agua mucho más limpia, que pudiéramos llegar a decir que agua de garrafón, como de las marcas conocidas. Esta agua ya la podemos utilizar para beber y cocinar alimentos, pero ya aplicamos otros métodos de purificación como la luz ultravioleta, la ósmosis inversa o la nanofiltración. Y bueno, veamos en qué consisten estos tratamientos. El pretratamiento mencioné que se refiere a los filtros de hojas. Vean ustedes cómo se pueden colocar unos filtros de hojas sencillos ahí en la tubería para que se puedan retirar estos sólidos de mayor tamaño. Y también podemos construir un filtro de hojas. Aunque lo venden en esta página de internet que puse aquí abajo, nosotros mismos podemos construir un filtro de hojas, porque consiste solamente en una reducción de PVC, una malla metálica o mosquitera y una abrazadera metálica. Así como está en esta imagen, nosotros podemos construir nuestro propio filtro de hojas. ¿Cómo se coloca? Así como está en la imagen del centro. El agua viene de la canaleta y llega a este punto en el que se separan las hojas, y el agua ya un poco más limpia se dirige hacia el separador de primeras lluvias. ¿Qué es ese separador de primeras lluvias? Bueno, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Para qué se realiza la separación de las primeras lluvias? Porque después de varios días o hasta en un solo día, nuestro techo se contamina, las aves con sus excrementos que nos depositan en los techos, otros animales, el polvo. Entonces, las primeras aguas que empiezan a caer a nuestro techo deben separarse. ¿Y cómo se realiza esa separación? Bueno, hay varios métodos. El primero puede ser algo muy simple, como el que está aquí en la imagen, aquí en esta imagen azul. Es una tubería de la canaleta, cae el agua hacia acá y entonces este tubo se empieza a llenar. Como esta válvula está cerrada, una vez que este tubo se llena, el agua ya no va a fluir hacia acá, sino que se va a dirigir hacia la cisterna. La desventaja es que tenemos que abrir manualmente esta válvula, ya sea después de las lluvias, o perdón, después de cada lluvia o antes de que sea la siguiente lluvia. Y esta agua la podemos reutilizar para el riego sin ningún problema. Pero hay otras formas de separar las primeras lluvias. Algunos utilizan estos filtros de arena y se pueden utilizar eficientemente, cumplen con su función. Sin embargo, tiene la desventaja de que estos filtros de arena llegan a ensuciarse con más facilidad y hay que darle mantenimiento constante. Hay que sacar la arena, lavarla y volverla a meter a este cuadro, a este cubo, perdón. Entonces, requiere un poquito de más mantenimiento, pero se puede realizar también de esta manera y funciona para lo que se diseñó. Pero hay otras maneras de separar las primeras lluvias. Nosotros podríamos construir un separador de primeras lluvias utilizando un tambo de 200 litros. Vean ustedes cómo acá el agua viene de la canaleta, cae en el filtro de hojas y el agua empieza a entrar por este tubo y empieza a caer acá y se empieza a llenar este tambo de 200 litros. El nivel del agua empieza a subir y aquí hay una pelotita de goma que a medida que va subiendo el nivel del agua, cuando llega a este punto, la pelotita de goma tapa esta tubería y entonces el agua que caiga acá ya no va a ser para llenar este tambo de 200 litros, sino que se va a dirigir hacia la cisterna, pero ya con agua más limpia. O también pueden conseguir en el mercado algunos separadores de primeras lluvias como este que encontramos aquí, pero cuesta alrededor de 3,500 pesos. Bueno, esto es en cuanto al pretratamiento. ¿Qué tipo de materiales se utilizan para el tratamiento primario, secundario, terciario y la purificación? Bueno, esta imagen obtenida de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México también nos da algunas opciones que podemos utilizar para este tipo de tratamientos. Por ejemplo, para el tratamiento primario, podemos utilizar filtros de malla de acero inoxidable de 50 micras, también las encontramos en algunas ferreterías. Ya las siguientes ya no es tan fácil de conseguir en las ferreterías. Por ejemplo, los bloques de carbón activado, esferas de plata coloidal. Y para realizar la purificación,
en esta etapa ya se cumple con la norma 244, que es para purificar el agua. Ahí podríamos utilizar este ejemplo, que es un filtro pasivo de arcilla impregnada en plata coloidal. Es tan solo un ejemplo, pero se pueden utilizar otros dispositivos. Y más adelante les voy a mostrar algunas formas de adquirir estos sistemas de purificación. Bueno, hasta aquí, en esta parte del tratamiento primario, secundario y terciario, hasta aquí estaríamos cumpliendo con la norma 127 de la Secretaría de Salubridad, que nos dice a qué nivel debe estar el agua, a qué nivel de calidad para que pueda ser utilizado de manera potable. Y esta última etapa es para agua purificada. Y se cumple la norma 244. Finalmente veamos, perdón, este es el tema 6, que es el tema del bombeo. ¿Qué debemos considerar para el bombeo? En zonas rurales, nosotros podemos utilizar este tipo de bombas manuales. No requieren electricidad y pues, aunque no son tan sencillas de construir como pudiéramos pensar, sí podemos construirla con materiales que podemos conseguir casi en cualquier localidad. ¿Cómo funcionan estas bombas manuales? Cuando nosotros accionamos esta manija, que es la misma que esta que está aquí del lado izquierdo, cuando nosotros giramos esta manija, unos pistones van moviéndose mediante una cuerda, bajan al cuerpo de agua que tenemos almacenado en la cisterna y a través de un tubo empujan porciones continuas de agua hacia arriba y luego se dirigen hacia este tubo que está acá, que va hacia una pileta. Esa es una forma manual de construir una bomba. Y podríamos, para construir una bomba de este tipo, necesitaríamos sí un poquito de más tiempo para explicar cómo construirla detalladamente, pero quizás en otra ocasión podamos hacerlo. Ahorita solamente les muestro cómo funcionan y cómo son este tipo de bombas. Pero hay otro tipo de bombas manuales, como es esta, que fue impulsada por Chapingo. Vean ustedes acá, se ve una palanca de color negro. Esta palanca lo que hace es accionar un pistón que se encuentra en la base de la cisterna, donde está el agua, y ese pistón empuja porciones de agua también y los eleva a través de este tubo blanco de PVC y los lleva hasta este tinaco. Y desde el tinaco ya se puede distribuir hacia el uso que nosotros querramos darle. Esta es otra forma de construir una bomba manual. Pero para zonas urbanas normalmente no se utilizan las bombas manuales porque pues los hábitos de las personas son muy distintos. Entonces se requieren bombas eléctricas. Y las bombas eléctricas que se recomiendan para los sistemas de captación de agua de lluvia son las bombas centrífugas por una razón importante, porque cuando nosotros colocamos filtros, estos filtros cuando nosotros los colocamos en el sistema, los ponemos después del bombeo. Entonces, estos filtros provocan que se reduzca la presión del agua, entonces necesitamos bombas un poco más potentes. Y aquí vienen las especificaciones para los filtros que podemos utilizar, dependiendo de la altura en la que necesitamos nosotros subir el agua, si es de 1 a 2 pisos, nuestra vivienda de 3 a 4 pisos o más de 4 pisos, ahí tenemos las especificaciones que necesitamos para las bombas. Veamos finalmente algunos aspectos de los costos. Este es el último tema, el tema número 7. Vamos a ver cómo obtener los costos. Y yo les había hablado de esta página, Capital Sustentable. Esta página la pueden utilizar ustedes para estimar los costos de la captación de agua de lluvia de manera rápida para obtener un estimado de lo que les podría costar. Vamos a ver, por ejemplo, para Chapingo. Vamos a continuar con el ejemplo de Chapingo. Algo que les tengo que decir sobre esta herramienta es que no podemos utilizarla como una herramienta que nos dé datos precisos sobre el costo que vamos a necesitar, sino que nos da una idea general. Por ejemplo, aquí en Chapingo dice que llueve 601 milímetros anuales
vamos a suponer, como en el ejemplo que veníamos manejando de 4 usuarios del agua, ¿cuánta agua necesitan esos usuarios? Son 100 litros. El área de captación habíamos dicho que era 90 metros cuadrados. ¿Qué tipo de almacenamiento? El plástico rotomoldeado se refiere a las cisternas plásticas o tinacos. Vamos a suponer que sea, sí, con plástico rotomoldeado, y utilizar el agua para higiene y aseo personal en un volumen de almacenamiento de 10,000 litros. Necesitamos 10,000 litros de almacenamiento y en un entorno urbano. Lo primero que observamos son estos recuadros. El recuadro azulito nos dice el suministro de agua de lluvia que podemos obtener. Podemos obtener 38,944 litros en un año para esa zona y para esa superficie de captación. Es un estimado porque en esta herramienta como que está sobreestimada la cantidad de agua de lluvia que podemos captar. Y en este recuadro de color naranja nos dice qué porcentaje del agua de lluvia, en qué porcentaje el agua de lluvia va a cubrir nuestras necesidades. Dice aquí que en el 47%. Y el costo, que es de lo que estamos hablando, es este recuadro que dice que nos costaría aproximadamente 27,960 pesos. Y vamos a irnos hasta una imagen más abajo que nos hace un desglose. Dice que el almacenamiento nos costaría 20,950 pesos. Por eso les mencionaba que podemos utilizar esta herramienta con reservas porque los costos no están actualizados también. Entonces, una cisterna ahorita en el mercado de 10,000 litros cuesta alrededor de 30,000 pesos por lo menos, y aquí nos dice que cerca de 21,000 pesos. Entonces, esta herramienta nos da una idea de los costos, pero no la podemos tomar como muy precisa para tomar nuestras decisiones al construir un sistema de captación de lluvia. Yo investigué el 29 de octubre algunos costos de cisternas de almacenamiento, y esta de 10,000 litros en Home Depot cuesta 35,346 pesos, una de 5,000 litros cuesta 16,381 pesos, y aquí están los costos también para 1,100 litros, casi 3,000, y de 750 litros, 1,575 pesos. Las otras alternativas que les había mostrado, aquí también están sus costos. Una de geomembrana con malla de 15,000 pesos, alrededor de 15,000 pesos, aunque estas se recomiendan más para volúmenes superiores a 25,000 litros, también se pueden construir para 10,000 litros. También las bolsas de geomembrana, esta nos costaría unos 12,000 pesos mexicanos, 14,000 pesos en solo materiales para una cisterna de ferrocemento, y una cisterna tradicional de tabiques nos puede costar unos 32,000 pesos. ¿Qué hay en cuanto a los otros componentes? Bueno, estos son los precios aproximados. Un tubo sanitario de PVC de 4 pulgadas nos puede costar 380 pesos. Una bomba centrífuga de 3,249 pesos, la canaleta de 2,44 metros de ancho metros de largo por 15 centímetros de ancho, 114 pesos. Ahí tenemos que ir sumando de acuerdo con la cantidad que necesitemos. Un tambo de plástico de segunda vida de 200 litros para el separador de lluvias podría costarnos 630 pesos. O si queremos comprar, yo ya les mencionaba este separador de primeras lluvias, ahí está la página donde se puede adquirir, nos puede costar 3,500 pesos. Y para los tratamientos secundario y terciario y purificación, podemos entrar a estas páginas también. Y aquí están algunos ejemplos de un equipo, por ejemplo, este que tiene un tren de filtrado ya para realizar el tratamiento de purificación, podría costarnos casi 3,000 pesos. No les doy un costo de un sistema ya armado porque cada quien puede armar su sistema de captación de acuerdo con sus necesidades y con sus capacidades económicas. Por último, mostrarle algunos ejemplos de sistemas de captación de agua de lluvia. Esta fue impulsada por la Conagua, Procuenca, Valle de Bravo, Chapingo y el Colegio. Y vean ustedes esta forma de establecer un sistema de captación y aprovechamiento del agua de lluvia en una zona rural, los componentes que tiene. Aquí está la captación en el techo, el agua baja, atraviesa por este filtro, del filtro el agua se va hacia la cisterna que está debajo de la bomba manual se acciona
y extrae el agua de la cisterna, la manda a esta pileta y de la pileta se puede aprovechar en el lavadero. De este lavadero, las aguas grises se dirigen hacia un filtro de aguas grises, que nos sirve ahí para evitar el crecimiento de insectos, sobre todo de mosquitos. Esta es otra fotografía de un sistema que tiene los mismos componentes. Y esta otra fotografía, como recordarán, esta foto la utilicé al inicio para mencionar cómo se realizaba la captación inicialmente, y un sistema de captación, este fue impulsado por Chapingo también, ya construido totalmente con su lavadero, su bomba manual, la cisterna que está debajo de la bomba, y también pues un tanque cisterna aquí que tiene el lavadero con su propia llave de suministro. Ya para terminar, les comparto estas referencias bibliográficas que si ustedes quieren profundizar un poco más en el tema de captación de agua de lluvia, yo les recomiendo combinar varias ideas. Estas fuentes bibliográficas nos dan ideas de cómo se ha realizado la captación de lluvia en diferentes partes. Lo ideal es que nosotros tomemos varias ideas y las adaptemos a nuestras propias necesidades. Muchas gracias por su atención.